El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También invitaron a Jesús y a sus discípulos al banquete de bodas. Y como se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: déjame, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos. En cada una cabía unos 50 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron de agua hasta el borde. Ahora saquen, añadió Jesús, y llévenle al jefe del servicio. Y así lo hicieron. El jefe del servicio no sabía de dónde había salido más vino, pero los sirvientes que lo habían sacado sí lo sabían. De modo que cuando probó el agua convertida en vino, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando todos han bebido bastante, el menos bueno. Tú, en cambio, guardaste el mejor vino hasta ahora. Esta fue la primera obra reveladora de Jesús. Con ella manifestó su gloria en Caná de Galilea, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar un momento. Quiero como que miremos un poco lo que estamos celebrando para que nos ubiquemos, y sobre todo porque hemos comenzado un año litúrgico en el tiempo del Adviento. Y ese año litúrgico lo comenzamos con la primera semana del Adviento, donde se anunciaba la venida y el nacimiento del Mesías. Vivimos ese tiempo durante 4 semanas y ya después vino el tiempo del nacimiento de Jesús, donde cantamos el Gloria y donde alabamos y bendecimos al Señor por su presencia en medio de nosotros. Entramos en el tiempo que se llama la octava de Navidad, que son 8 días celebrando la fiesta del nacimiento de Jesús. Y el domingo pasado celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Ese bautismo de Jesús en el río Jordán amplió y dio inicio
al anuncio y a la predicación del reino, ya no más por boca de Juan el Bautista, sino por boca del mismo Jesús. Y la liturgia de la palabra en este ciclo C de este año 2022, que corresponde al Evangelio de San Lucas, nos regala este texto del capítulo 2, entre los versículos del 1 al 11 del Evangelio de Juan. Pero esto tiene una razón de ser. Esto no es simplemente porque la iglesia es caprichosa y coloca textos para que usted simplemente domingo a domingo celebre. No. Esto tiene un fondo bien interesante. El domingo pasado Jesús entró a las aguas del Jordán y en las aguas del Jordán recibió el Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús como una paloma el día de su santo bautismo. Pero hoy el Señor es invitado a una boda. Su mamá, Jesús y sus discípulos son invitados a una boda. Según el Evangelio de Juan, ese es el primer signo que Jesús hizo revelador de que Él es el Hijo de Dios. Y el Evangelio de Juan tiene 7 signos que no los vamos a ver durante este año, pero si arrancamos con este primer signo, porque el año pasado leímos unos signos del Evangelio de San Juan, como la curación del ciego de nacimiento. Pero entonces, si quiero que miremos un poco este texto y nos metamos un poco en el fondo del texto. ¿Cuál es el problema nuestro? Es que nosotros tenemos un concepto religioso de Dios muy equivocado. Y hoy quiero, en esta liturgia de este domingo segundo del tiempo ordinario, que miremos algo profundo. No es nada superficial. Dios va más allá de una imagen que usted tenga de un Cristo en su casa. Dios va más allá de una medallita que le trajeron de Roma. Dios más allá de esa imagen del Señor de los Milagros que usted visita cada año, o yo no sé, cada 14, que vaya a Buga. Dios va más allá de eso. Nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a eso, porque la vida de la fe no está para juegos. La vida de la fe es una cosa muy seria y es supremamente hermosa y no es nada pegado así, como sin bases y sin fondo. El mundo protestante juega mucho con esto y el mundo de las sectas juega mucho con esto. Nosotros tenemos que ir más allá de elementos piadosos. Más que tener una religión pegada a elementos piadosos, tenemos que ir más al fondo. Y a mí me duele decirlo, pero muchos de nuestros sacerdotes tienen muchos elementos piadosos a los que ustedes corren y a los que ustedes van, pero no los profundizan y no los hacen entrar en razón de cuál es la relación tuya con Dios. Voy a explicar. Y no se me vaya a dormir. Y si se va a dormir, se para y vuelve y se sienta. Porque quiero que me ponga mucho cuidado. Porque aquí vamos a abrir el ciclo C de este año litúrgico. Escuchen. Voy a leer lo del profeta Isaías y me meto en el Evangelio. En el capítulo 62, que es el tercer Isaías, mire lo que dice el Señor. Como un joven que se casa con su doncella, ¿cómo es?
Dios, al reconstituirte, se desposa contigo. ¿Cómo? ¿Con quién se desposa el Señor? ¿Con quién? ¿Se durmieron? ¿Con quién se desposa el Señor? A ver, ¿con quién se desposa el Señor? Conmigo. Es conmigo que se desposa el Señor. Ni siquiera usted con su marido, ni usted con su mujer, porque ustedes ese matrimonio es ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separe. Por eso el viudo se vuelve a, y la viuda se puede volver a, y la vida sigue igual. Y hay viudas que tienen 4 y 5 maridos, y tienen 4 y 5 hijos de distintos maridos. Es normal. Entre nosotros eso es ¿qué? Es normal. Ojo con esto. Pero en Dios no. Como un joven que se casa con su doncella, Dios, al reconstituirte, se desposa contigo. El hombre es feliz con su esposa, contigo será feliz tu Dios. Esto es hermoso. Y voy a entrar al Evangelio. Se celebraban unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También invitaron a Jesús y a sus discípulos al banquete. Y como se acabó el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: déjame, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pregunto, ¿en el texto aparece el nombre de la novia? ¿Aparece el nombre del novio? Perfecto, ustedes son muy inteligentes. Porque la novia es usted y el novio es Jesús. ¿A qué vino Jesús? A casarse con nosotros. Del Señor somos cuando nosotros vivimos del Señor y cuando tenemos con Él un acto esponsal. Usted como hombre, usted como mujer, entra al acto esponsal con Dios. Yo como sacerdote entro al acto esponsal con Dios. Y ese acto esponsal con Dios se celebra, pero se celebra en medio de un gozo y de una alegría. Por eso el encuentro tuyo con Dios no es en la tristeza, es en el gozo y en la alegría, porque usted está casado con el mejor de los esposos y usted está unida y unido al mejor de los esposos. Y se lo muestro. María, la madre de Jesús, dijo: no tienen vino. Jesús le responde: déjame, mujer, todavía no ha llegado mi hora. La madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. ¿Qué faltó en la boda? Una boda sin vino no sirve para nada, porque se necesita el vino de la alegría, el vino del gozo. Se necesita en la boda con qué celebrar, con qué alegrarse. Y el ser humano necesita la alegría, el ser humano necesita el gozo. Y esa alegría y ese gozo se la puede dar solamente Dios. Y cuando interviene María, María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Eso es lo que debemos hacer nosotros, lo que Dios nos dice. Porque yo me he casado con Dios, porque tú estás casada, casado con Dios. Porque ese acto esponsal hoy es una celebración. Y nosotros muchas veces nos divorciamos de Dios. Y tomamos distancia con el Señor.
Y nuestro acto de fe muchas veces se ve muy triste y muy arruinado porque hemos tomado distancia de Dios. Y cuando tú tomas esa distancia de Dios, entonces tú te ubicas no como el esposo que busca a la esposa, sino como el indiferente con el esposo y con la esposa. Y ahí viene el sufrimiento. A nosotros el Señor nos vino a traer el vino de la alegría, el vino del gozo, porque Dios vino a casarse con nosotros, a entablar con nosotros un acto nupcial. Por eso al final de nuestros días regresaremos a la casa del Padre de donde un día salí. Y en ese Padre encontramos la alegría de nuestra vida. Y mire lo que sigue del texto. Había allí 6 tinajas de piedra destinada al rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 50 litros. Esas 6 tinajas corresponden a lo siguiente. ¿Cuándo creó Dios al ser humano? ¿El primer día, el segundo día, el tercer día? ¿Cuál día? El sexto. El sexto día creó Dios al hombre. ¿Y el séptimo día qué hizo el Señor? Descansó de la obra que había hecho. Entonces, el sexto día, que corresponde a las 6 tinajas, es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de los seres humanos. Y el séptimo día es el séptimo día de Dios, porque Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Porque el sexto día es el sexto día de las obras del hombre. Pero cuando el hombre hace lo que Dios le dice, su vida esponsal, su vida matrimonial con Dios, se proyecta en el tiempo y se proyecta hasta la eternidad. Por eso todos nosotros pasamos. Mi padre pasa, mi madre pasa, mi hermano pasa, mi hermana pasa, y el único que queda es Dios. Cuando empecemos a entender que yo estoy casado con Dios, y ese bautismo que recibió Jesús en el Jordán, y ese bautismo que yo recibí un día en la iglesia, es ese bautismo que me hace a mí vivir la experiencia de un Dios salvador y de un Dios que me dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres de mi propiedad, no te desprendas de mis manos, porque yo por ti he dado la vida, porque a ti te amo, porque tú haces parte de mi existencia. Esa es la entrega de Jesús por nosotros en la cruz. Y ese es el gozo que tenemos hoy que celebrar. Y hoy abrimos un año litúrgico de este ciclo C para entender que hemos sido invitados a una boda. ¿Pero a cuál boda, Padre? A mi matrimonio con el Señor, a mi acto esponsal con Dios, a mi encuentro con el Señor. Y en ese encuentro con el Señor, sencillamente llega para mí la gracia del encuentro con un Dios que me ha aceptado a mí como su esposa, siendo Él mi esposo. Por eso, los convidados a la boda, que eran también los discípulos de Jesús, dice el texto, allí los discípulos creyeron en Él. Hoy el Señor nos revela y nos dice que ha entablado con nosotros un acto esponsal. Yo quiero que hoy le diga al Señor, tú, estas palabras, y dígalas conmigo, por favor, porque hay que ser conscientes de lo que somos, de lo que vivimos y de lo que tenemos. Gracias, Señor Jesús,
porque me has invitado a tu boda, siendo tú mi esposo y yo tu esposa. Gracias, Señor Jesús, por el vino de la alegría, por el vino del gozo por el vino del gozo que siento que siento al tenerte en mi corazón, al tenerte en mi corazón, al tenerte en mi alma. al tenerte en mi alma. Dale fuerza a mi ser, Dale fuerza a mi ser, para que nunca en mi vida, Señor, para que nunca en mi vida, Señor, se acabe el gozo y la alegría se acabe el gozo y la alegría de este acto esponsal. de este acto esponsal. Mira mis limitaciones, Mira mis limitaciones, pero ámame como soy, pero ámame como soy, como yo te amo a ti, mi Señor. como yo te amo a ti, Señor. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por el amor que me tienes, por el amor que me tienes, por el don que me das por el don que me das de sentirme tu esposa. de sentirme tu esposa. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María interceda por todos nosotros. Así sea. Así sea.